Y dejo al principio para prender las cámaras. Queridos estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase virtual de la materia de biología de este segundo quimestre, acompañado con el ingeniero Brian Carvajal y los segundos años de bachillerato, que espero que se encuentren bien de salud. Lo mejor para ustedes, para la familia. Estamos conviviendo realmente, viendo que la educación sí viene también desde nuestros hogares. Queremos lo mejor, queremos para ustedes cosas positivas, por eso les solicitamos, les pedimos que para estudiar hay que estar ubicados en un lugar óptimo, donde podamos nosotros comprender y entender las clases que les estamos dando en esta crisis de la cuarentena por el COVID-19. Entonces, tratemos de hacer lo mejor posible por el bien de ustedes. Dice, destreza con criterio de desempeño. Como estamos viendo con ustedes sobre el ciclo celular, vamos a seguir observando, tratando, analizando los procesos de la mitosis, de la meiosis y demostrar la transmisión de la información genética, la descendencia, en este caso por medio de la fertilización. Tomando hincapié a la temática anterior que vimos del ciclo celular, hoy vamos a abarcar dos temas, la citocinesis y la interfase celular. Dentro de la citocinesis, vamos a hablar de la división de la célula, de la división del citoplasma y como también las fases o etapas de la interfase celular, como son etapa G1, etapa S y etapa G2. Ya. Resumiendo la clase anterior que les digo, venimos viendo las fases del ciclo celular, nosotros comenzamos a ver lo que es un ciclo. En otras palabras, se entiende por ciclo un anillo. Etapas que cumple toda célula, sea somática o las células gaméticas o sexuales. Generalmente los ejemplos que vamos a ver es tomando en cuenta una célula eucariótica o eucariota, que es aquella que tiene sus tres elementos bien diferenciados. Membrana celular, tiene su citoplasma y tiene su núcleo. Lo que más nos interesa de todo esto es abarcando temas de genes que hemos hablado, del ADN, que es la base de la vida, el cual lo encontramos en el núcleo. Siempre lo más importante, lo más relevante es hablar del núcleo. Entonces, aquí tenemos, dice, las dos fases fundamentales. La interfase, que es la preparación de la célula. Grabarás en esto, joven. La preparación de la célula que abarca un 95% de su porcentaje. Y el otro 5% corresponde a la otra fase, que es la mitosis, la división celular. Esta interfase, que es la preparación de la célula, se divide, dice, en G1, en etapa S y en G2. La etapa G1 no es más que dice, una célula recién formada crece en tamaño, aumenta. Hagamos cuentas cuando tenemos un globo y le vamos inflando lo que más se pueda. Entonces, aumenta su tamaño, ¿no es cierto? Y da a entender que ahí están inmersos todos los orgánulos citoplasmáticos de una célula eucariota, que pueden ser ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas,
vacuolas y otros orgánulos, cada uno de los cuales cumple un papel fundamental dentro de la célula. Luego tenemos el periodo S o de síntesis, en donde la célula, dice, duplica la molécula de ADN. Se alista para la preparación de las fases de mitosis. Y la etapa G2 dice, en esta etapa la célula se dispone a dividirse, por lo que ya todo su citoplasma está duplicado. Ya se han formado, como se dice, dos células hijas. Y luego tenemos la fase de mitosis, en la cual la célula se divide pasando por 4 etapas, ¿sí? Profase, metafase, anafase y telofase. Ya. Aquí asimismo les hacemos el repaso de lo que vimos la mitosis, ¿no es cierto? La interfase, que es la preparación de la célula, ocupa, hemos dicho, un 95%, se duplican todos los orgánulos, ¿sí? Para entrar a la fase primaria, que sería profase. Ustedes vean la disposición de los cromosomas, luego vamos a la metafase, se ubican en la parte ecuatorial, luego tenemos la anafase, los cromosomas comienzan a irse a los polos opuestos luego de la duplicación, y tenemos la telofase, ahí ya tenemos, como se dice, 2 núcleos, ¿sí? Con la cantidad adecuada de cromosomas. Ya. Entonces, hoy vamos a hablar, a reforzar el conocimiento, lo que se dice la citocinesis. Consiste en la división del citoplasma. Ya hemos dicho que el proceso de reproducción celular consiste que una célula madre dé origen a 2 células hijas. Esto lo podemos tomar en cuenta, jóvenes, hoy que estamos en nuestra casita. ¿Cómo es el proceso de reproducción? Hagamos cuenta que su papacito, su mamacita, son una célula, ¿cierto? Y luego se va a dividir en células más pequeñas, que en este caso vendríamos a ser los hijos, ¿no es cierto? Y ustedes ven que las características hereditarias se transmiten de padres a hijos. Somos iguales. En constitución somos iguales. Entonces, da a entender que eso es el proceso de la citocinesis. Una célula madre da origen a 2 células hijas. A este proceso de citocinesis también se le conoce con el nombre de segmentación. Y es el reparto de los orgánulos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si una célula eucariota tiene una mitocondria, entra al proceso de replicación, se duplican los genes. De la misma manera se va a duplicar estas mitocondrias, estos aparatos de Golgi. ¿Para qué? Luego, cuando se separa la célula madre, estos orgánulos vayan a las células hijas. Y el resto de componentes celulares entre las 2 hijas. Normalmente podemos observar el inicio de este proceso hacia el final del proceso de la telofase. Es un proceso que varía mucho dependiendo, dice, del tipo de células eucariotas, que pueden ser animales o vegetales. Si estamos claros, las células eucariotas son tanto animales como vegetales. Ya. En este gráfico tenemos ya más claramente todas las fases, ¿no es cierto? Dice, inicio del ciclo. Ciclo es un anillo, es una circunferencia. Entonces dice,
Tenemos en el G1, la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas constitutivas de una célula, ¿no es cierto? También tenemos el periodo S, le ven con el color rojo. Dice la duplicación del ADN y de algunas proteínas. En color anaranjado tenemos la fase G2. Empiezan a prepararse las divisiones cromosómicas. Estos cromosomas, una vez que se duplican, se condensan, ¿no es cierto? Se les observa los dos brazos, se observa el centrómero, o sea, los brazos más pequeños y hay brazos más largos, ¿no es cierto? Y luego lo que involucra G1, GS y G2, hemos hablado un 95%, y solamente el de color amarillo, que corresponde al proceso de mitosis, ocupa un 5%, y aquí nosotros estamos viendo que esta célula que aumentó de tamaño, se duplicaron los orgánulos, ¿no es cierto? Siguiendo todo el proceso, llegamos a tener 2 células hijas y cada célula hija va a tener la misma cantidad de cromosomas de la célula madre. Esto quiere decir 23 pares o 46 cromosomas. Ya. Aquí tenemos la parte del núcleo. Sí, jóvenes, la parte del núcleo. Esta sería la membrana nuclear. Y aquí dentro, ¿no es cierto? Vamos viendo que se va entrecortando esta membrana nuclear. Aquí tenemos de color azul, dentro del núcleo, dice el nucleolo. Es una parte fundamental del núcleo. Y tenemos la cromátida, la sustancia que compone a los cromosomas. ¿Sí? Cromatina es la sustancia de la cual están compuestos los cromosomas. ¿Sí? Es como una red, ¿no es cierto? Y de ahí van estos cromosomas, dependiendo de una vez que se ha preparado la célula, entra a la fase de mitosis y estos cromosomas van buscando una ubicación determinada para repartirse a las células. Ya. Dice, la interfase. Aquí ya les tengo lo que les comuniqué anteriormente. Aquí ya está la teoría. Para que ustedes, luego de que subamos las diapositivas, puedan hacer la tarea, porque esta semana sí hay tareas. Verán, sí hay tareas. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular y es el periodo de tiempo que transcurre entre dos mitosis sucesivas. Dependiendo del tipo de células, la clase anterior hablábamos con el ingeniero Carvajal, les indicaba, a veces puede demorarse como si 18 horas, puede demorarse 20, ¿cierto? Este proceso de preparación de la célula. Aunque la célula no se está dividiendo, hay una gran actividad metabólica. La célula está trabajando constantemente. La célula crece y duplica el material genético, quedando lista para la división celular. Esta división celular consta de la fase G1, ¿cierto? Después de que la célula se ha dividido, la fase G1 es la de crecimiento celular y duplicación de orgánulos y de las partes citoplasmáticas. Dice, en G1, como en el resto de la interfase, se produce la transferencia o traducción o la síntesis de proteína, la elaboración de proteína. Es el periodo más variable celular, no se produce la síntesis de ADN. ¿Sí?
Sigamos. Muchas gracias, profe Gonzalito. Voy a Bueno, darles mi parte. sí. Para esto he preparado también me he ayudado de una página, ¿sí? En donde voy a proyectarles con la finalidad de que tengan la posibilidad de hacer un resumen. Ya le vamos a mostrar qué actividad es la que vamos a mandar de deber. Entonces, les voy a proyectar. Si ven todos, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. Hablemos de la mitosis, ¿sí? La mitosis es la división del núcleo en dos núcleos hijos y la división también de su citoplasma. La interfase durante la cual la célula crece y el ADN se duplica comprende tres periodos que habíamos hablado. El periodo G1, el periodo S, el G2. Cuando hablamos del periodo G1, sabemos de que es un periodo de crecimiento activo del citoplasma, incluyendo la producción de los organelos necesarios para que la célula pueda tener su autonomía. Durante el periodo S, que se llama S porque significa síntesis, es el lugar donde se replica el ADN. En el G2, GAP2, se sintetiza el material citoplasmático, que es lo necesario para la división celular. Acá tenemos el gráfico del ciclo celular que lo hemos visto durante ya un gran periodo. G1, S, G2, y también tenemos el proceso de la mitosis, que está compuesto por la profase, metafase, telofase y anafase. En que las células se dividen activamente, la mitosis ocupa el 10% o el 5% a veces, y la interfase el 90% del ciclo celular. Los periodos G1 y G2 ocupan el 25%, es decir, de que el periodo que más tiempo llevará es el periodo de síntesis, que tomará el 40%, que es donde se replica el ADN para cada una de las células hijas. En los organismos unicelulares es una forma de multiplicación y en los pluricelulares, responde realmente al crecimiento de todo el cuerpo. ¿En qué parte de la planta se produce la mitosis? Es una de las preguntas que les traje. En las plantas las células se dividen activamente por mitosis, se ubican en los meristemas. En determinadas ocasiones cualquier célula viva con núcleo puede diferenciarse y dividirse por mitosis. Ahora vamos a ver la mitosis. Recordemos de que... Perdón, Brian, Sí. para explicarle, hacerles un recuento de lo que es meristema. El tejido meristemático, jóvenes, se encuentra en los extremos. Puede ser en las puntas de la raíz o en el ápice del tallo. Ahí tenemos el tejido meristemático. ¿Sí? Síganos. Muchas gracias, profe Gonzalito. Entonces, esta parte de la mitosis, en la que sabíamos que era profase, metafase, telofase y anafase, la vamos a ver acá abajo, ¿sí? Es un proceso continuo que convencionalmente se divide en las 4 etapas que acabo de nombrar. La profase, como ustedes ven en el gráfico, desciende del vocablo pro, que significa primero o antes. Los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles que se van acortando y engrosando. Cada uno está formado por un par de cromátidas que pertenecen unidas solo a nivel del centrómero. En esta etapa, los cromosomas pasan de la forma laxa de trabajo a la forma compacta de transporte. La envoltura nuclear, es decir, la que protege el núcleo, se fracciona en una serie de cisternas que ya no dan la protección requerida, ¿no? De manera que se vuelve invisible, ya no se puede ver en microscopio. Una de las características por las cuales esta célula tiene este color morado es de que a nivel microscópico no tiene una coloración. Se debe hacer una tinción. La tinción se llama la tinción green o Gram, que es colocar una serie de colorantes con la finalidad de que nosotros podamos distinguir cuáles son los diferentes colores que tendrá la célula. Meta es el siguiente paso. Significa después, ¿sí? Después de la primera fase. Entonces aquí, como ustedes pueden ver en la gráfica, aparece el uso cromático. Si ven la célula, si ustedes se fijan bien, la célula es todo esto de acá, ¿no es cierto? Todo esto. Y acá tenemos el uso cromático justo en la mitad de la célula, ¿no es cierto? Formado por haces de microtubos, los cromosomas se unen a algunos microtubos a través de una estructura proteica laminar situada a cada lado del centrómero.
denominada cinetecor, ¿ya? Y tenemos en esta parte la anafase. La anafase desciende de su vocablo ana, que significa arriba o es ascendente. Si ustedes se fijan, acá sigue la estructura de la célula, ¿no es cierto? Pero ahora vemos de que antes teníamos ubicada todos los cromosomas en el centro de la célula, pero ahora se van a ir hacia los costados. Cada juego de cromosomas hijos migra hacia los polos de la célula. El uso cromático es una estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas hijos en los dos núcleos hijos, ¿sí? El movimiento se realiza gracias a la actividad de los microtubos cromosómicos. Y finalmente tenemos la telofase. La telofase desciende del vocablo telo, que significa fin. Comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula, los cromosomas hijos se alargan, pierden condensación de la envoltura nuclear y se forman nuevamente a partir de un compuesto rugoso y, bueno, tienes las nuevas células hijas, como podemos ver acá. Acá tenemos hechos los gráficos un poco más didácticos y finalmente hablemos un poquito de la citocinesis, que es la división del citoplasma y que ocurre luego que se ha dividido el núcleo en dos núcleos hijos durante la mitosis. En las plantas superiores, durante la telofase tardía, aparece en el ecuador de la célula una estructura llamada fragmoplasto, ¿sí? Bueno, como pueden ver ustedes en la imagen, está constituida por microtubos con polaridad opuesta que se superponen a los extremos del plano de la división, ¿sí? Y así se va formando las nuevas células hijas. Yo les voy a dejar esta página en las diapositivas también para que ustedes puedan volver a revisar de ser necesario, puedan volver a leer y puedan ustedes realizar el mapa conceptual con todo este material que yo creo que es de gran ayuda y muy didáctico para que puedan realizar los gráficos. Por favor, estimados chicos, pueden activar sus micrófonos y, de ser necesario, y por favor preguntar respecto a esta clase. Bueno, entonces voy a proyectarles cuál es su actividad, ¿sí? La actividad, la que van a tener que realizar ustedes, es la siguiente, ¿sí? Van a tener que hacer el mapa conceptual del ciclo celular, en donde ustedes van a definir cada una de las fases y por favor van a poner los gráficos de manera didáctica. Hagámoslo bastante bien, ¿ya? Entonces ustedes ya van viendo cómo es la fase. Pueden hacer un diagrama de flujo si quieren, o pueden hacer el mapa conceptual como ustedes se sientan más cómodos. Y vamos a resolver unas preguntas. Vamos a definir los conceptos de la cromátida, el ciclo celular, mitosis, citocinesis y la interfase celular. Vamos a resumir los hechos principales que tienen lugar durante las etapas de la mitosis, la profase, metafase, anafase y telofase. Lo mismo que debería estar en su mapa conceptual. Y elaborar una hipótesis para explicar qué pasaría si al alterarse el ciclo celular en cada uno de los siguientes pasos. ¿Qué pasaría si se frena el desarrollo en el etapa G1? ¿Qué pasaría si una sustancia inhibidora impide que se sintetice correctamente el ADN? Y finalmente vamos a dibujar la estructura de un cromosoma en metafase e indicar la diferencia entre este y un cromosoma en la telofase, ¿sí? Una actividad creo que es bastante completa, en donde vamos a entender, vamos a terminar con todas las partes de la división del ciclo celular, en este caso para las células eucariotas. Eso, profe Gonzalito, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Sí. Ustedes saben, una de las preguntas recurrentes es ¿para cuándo? Ustedes saben de que se va a subir al Classroom y el Classroom maneja todas las indicaciones necesarias. Ahí va a estar cuándo se va a entregar, cómo se va a entregar y el horario que se va a entregar. Las claves del Classroom ya son de conocimiento público, quiere decir que ustedes ya las manejan. Ya vamos trabajando 2 meses de esta manera y bueno, ya tenemos todos los mecanismos necesarios y el acompañamiento bibliográfico con el enlace que se les ha puesto. ¿Alguna duda, jóvenes? Dicen este video va a estar en YouTube. Va a estar en YouTube. Esto es un favor que yo les quiero pedir a ustedes, estimados jóvenes. Quiero ver cada uno de sus perfiles de Facebook, especialmente de todas las personas que las tengo agregadas, de que por favor compartan esta clase. Voy a subirles, yo apenas acabe la clase, voy a subirles el enlace de YouTube y solicito comedidamente que ustedes puedan compartir en sus perfiles de Facebook el enlace para que pueda llegar a muchas más personas. La idea es de que la familia del Colegio Ecuador pueda crecer y podamos ser muchísimos más y mucho más fuertes.
Entonces, al hacer esto, yo voy a tomar muy en cuenta esto y vamos viendo, ¿sí? Entonces, por favor, me ayudan compartiendo, que sea un compromiso. Ok. Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Licen, ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, estimados chicos? no, Licen, todo claro. Yo les quiero agradecer mucho por estar en esta clase. Vamos superando esta etapa difícil. Ya vamos en el día, si no estoy mal, 68, desde que estuvo el primer caso de coronavirus. El tiempo que se demora una pandemia en transformarse en endemia es de 120 días. Esto quiere decir de que ya estamos en más de la mitad del proceso del crecimiento viral. Ya muchas personas han creado anticuerpos y esto va a permitir de que poco a poco el crecimiento del virus se vaya limitando. No vamos a recuperar una normalidad como la que nosotros la conocíamos, pero sí vamos a garantizar de que muchos de nuestros familiares tengan la salud necesaria. Es por esto, chicos, que les recomiendo que continuemos siguiendo las medidas de aislamiento y distanciamiento social como la que hemos llevado y no salir a más que sea estrictamente necesario, ¿sí? Eso, profe Gonzalito y estimados estudiantes, les agradezco que tengan un gran día. Sí, profe Gonzalito. Ya, de la misma manera, quiero lo mejor para ustedes, para las familias. Sigamos cumpliendo, como decimos, estrictamente lo que dice el gobierno. No es de coger y hoy salir por salir, ¿sí? No hagamos que haya un rebrote de esta pandemia. Por favor, quedémonos en casa. La cura está en quedarnos en casa, joven. Bueno, que tengan un gran día, chicos. Muchas gracias, profe Gonzalito, y nos vemos la siguiente clase. Por favor, hagan los Gracias, deberes Brian. y súbanlo a tiempo. Les recuerdo que el segundo corte de notas va a ser este día viernes. Es decir, los docentes tenemos hasta el viernes para subirle las notas correspondientes a estas 4 semanas, ¿sí? Nos faltan 2 semanas más y acabamos la unidad. Sí, así que a trabajar fuerte, chicos. Igualense en los deberes y a trabajar fuerte. Un abrazo y hasta luego.